Hola, mi nombre es Elvia Susana Herrera Zúñiga de la sección de las 9 de la mañana y les vengo a hablar sobre las tres generaciones de los derechos humanos. A lo largo de la historia, una pregunta ha guiado la lucha por la dignidad humana. ¿Qué debemos los unos a los otros? La respuesta ha ido evolucionando y se ha materializado en lo que conocemos como los derechos humanos. Pero ¿sabías que estos derechos no nacieron todos a la vez? En esta presentación exploraremos y vamos a entender esta evolución, el concepto de las generaciones de los derechos humanos. Veremos cómo hemos pasado de proteger la libertad individual a enfrentar desafíos globales que nos afectan como especie en un viaje que organizamos o que comienza desde el siglo XVIII. Y aquí llegamos hasta los dilemas éticos del mundo digital biotecnológico de hoy. Debemos fijarnos en un cambio fundamental en la forma de organizar la sociedad. Durante mucho tiempo el ideal fue Estado de Derecho. ¿Qué significa? Básicamente que todo, incluido el gobierno, debe someterse a la ley, en un gran avance, sin duda. Pero el asalto cualitativo se da cuando pasamos a lo que los expertos lo llaman Estado de los Derechos. Aquí el centro de gravedad ya no es solo como la ley de una forma abstracta, sino la persona y sus garantías fundamentales. El jurista Donald Durkheim lo resumió de una forma tan brillante: tenemos que tomar los derechos en serio. Esta frase se convirtió en un lema que aplica si el poder no se toma los derechos en serio y ni siquiera se toma en serio los derechos de sí mismo. El triunfo de la idea de la ley existe para servir a las personas y no al revés. Este es el terreno fértil donde florecen las tres generaciones de los derechos humanos. Ok, ahora hablaremos de las dos primeras generaciones de los derechos humanos. En la primera etapa llevamos la primera generación de los derechos humanos. Esta nace con la Ilustración y las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII. Su bandera principalmente es la libertad. Los derechos civiles y los derechos políticos piensan en la libertad de expresión, el derecho a la propiedad y al juicio justo y a la libertad religiosa. Son esencialmente defensivos. Su principal función es crear una esfera privada inolvidable, protegiendo al individuo de los abusos del Estado. Exige al poder: aléjate, no me interfieras. Pero la historia ha seguido su curso. Las luchas sociales de los siglos XIX y XX, impulsadas por el movimiento obrero, revelaron la libertad formal que no era suficiente si las personas vivían en la miseria y la ignorancia. De esta demanda nace la segunda generación de los derechos. Su bandera es la igualdad. Por los derechos económicos y sociales y culturales, los derechos a la educación, a la salud y a la vivienda, a una vivienda digna, al trabajo, a la seguridad social. A diferencia de los primeros, estos no les pide al Estado que se quede quieto, sino todo lo contrario. Le exige: actúa, hazte cargo, garantiza estas condiciones que son básicas. Marca la transición del Estado liberal a un Estado social de derecho. Ok, ahora ya hablamos de las dos primeras generaciones de los derechos humanos, en la que la primera generación el pueblo le exige al Estado que no interfiera. La segunda, ahí es donde las personas le dicen al Estado que debe intervenir, que debe hacer las cosas y que hagan que se respeten sus derechos. Ahora vamos a hablar sobre la tercera generación. El mundo no dejó de cambiar,
La globalización, la Guerra Fría, la revolución tecnológica y la crisis ambiental planearon nuevos desafíos que desbordan la perspectiva individual o incluso nacional. Surge así la tercera generación, lo que su bandera principal es la solidaridad. Estos son los derechos que son de carácter global, que nos afectan a todos como humanidad. Los tres más representativos que pues analiza el texto son tres. Uno es el derecho a la paz. Ya no es solo un anhelo, es una condición de supervivencia. Es una era con armas nucleares, un conflicto que puede tener convicciones o consecuencias a nivel global. La paz se convierte en un derecho fundamental para evitar la autodestrucción. El número dos sería el derecho a la calidad de vida. Frente a la contaminación industrial, el agotamiento de los recursos y el desastre de Chernobyl, tomamos en conciencia que nuestra salud y nuestro bienestar dependen de un bienestar y un ambiente sano. No solo se trata de sobrevivir, sino también de vivir de una forma de calidad de vida. 3. La libertad informática. Quizá pues no es como que muy relevante, pero en nuestra sociedad o por lo menos en la generación en la que vivimos, la sociedad de la información, nuestros datos personales son un botín muy valioso. Este derecho, también llamado autodeterminación informática, es el poder que tenemos de controlar nuestra propia información personal. Es la defensa contra un juicio universal permanentemente donde los bancos de datos nos vigilan si no los separamos, sin que no lo sepamos. Ok, ya conocimos las tres generaciones de los derechos humanos y su evolución. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias que hay entre estas tres generaciones. ¿Qué hace tan especial a los derechos pero de la tercera generación? Primero, una nueva fundamentación. Su valor recto ya no es solo la libertad individual o la igualdad social, sino la solidaridad global. Existe una cooperación internacional, un esfuerzo común de toda la humanidad. Lo segundo, nuestros instrumentos de tutela. Para protegernos no solo bastan los tribunales, aparecen figuras como un defensor del pueblo y mecanismos legales y específicos como el de habeas data, que nos permita acceder y corregir la información sobre nosotros tienen las empresas y los gobiernos. Países como Suecia, Canadá, Alemania fueron los pioneros para crear agencias de protección de datos. Lo tercero sería nuevas formas de tutelaridad. ¿A quién pertenecen estos derechos? Ya no solo al ciudadano de un país, la totalidad se amplía, es colectiva y es universal. Un derrame de petróleo en un océano o un virus informativo global no entiende de fronteras. Por lo tanto, su defensa es la responsabilidad de todos los datos. Hemos llegado al final de esta presentación y si al mirar hacia atrás el panorama que se nos revela es muy profundo y enfatizador. Las generaciones de los derechos humanos no es simplemente un capítulo de libros que se cierran del uno a otro. No, es un proceso dialéctico y acumulativo. Esto significa que cada una de las generaciones no valida ni reemplaza a la anterior, sino que la completa o la desafía. Los derechos de la libertad de la primera generación siguen siendo una base la cual más es posible. ¿De qué sirve el derecho a un medio ambiente sano si no la libertad para denunciar a quienes lo contaminan? Los derechos de la igualdad de la segunda generación dan contenido real a sus libertades. El valor que tiene la empresa sin el derecho de un trabajo digno que permita a las personas participar en la economía.
La tercera generación de la solidaridad nos da la perspectiva global necesaria para preservar ambas, no por perder la libertad de igualdad en un placer en guerra o contaminado o bajo la vigilación digital masiva. Como ven, nos recuerda el texto que hemos seguido hasta ahora del jurista Vittorio Frosini. Nuestra tarea es aprender la lección de la realidad de hoy para ser capaces de dirigirla hacia un mañana mejor. Los derechos son una esencia de esta lección y esta herramienta. Son la herencia que vive del pasado y de las luchas y las promesas de un futuro donde la realidad, la dignidad, la libertad y la solidaridad no sean un privilegio, sino el horizonte común de una humanidad. Gracias.